La historia de Roma, por tantas equivocaciones que comete la historia, cargan con el peso de todas las locuras y de todas las infamias emperadores como Calígula y Nerón. Claro, se lo merecen y se lo merecen de sobra. Pero hay uno que quizá fue peor que los dos. Uno que traicionó todas las bases del Imperio Romano y que le hubiera puesto a dos dedos de su perdición si el Imperio Romano no tuviera tantas instituciones sólidas que funcionaron a pesar de este salvaje. Tuvimos un emperador excelso, Marco Aurelio, un gran pensador, un inmenso filósofo que se dedicó, pues, tanto como a gobernar, o más que a gobernar, al cultivo de la filosofía, al cultivo de las altas virtudes de la moral. ¿Cómo de un hombre como Marco Aurelio puede aparecer un tirano tan despreciable como su hijo adoptivo, Cómodo? Cómodo, desde muy tierna edad, fue revestido de todos los honores, de todos los halagos, de todas las ventajas que se le puede dar a un ser humano. Y de ese ambiente de amor, de consideraciones, de exaltaciones, nació un verdadero monstruo. Cómodo ya tenía honores que no podía tener jamás un niño a los 5 años de edad, y a los 16 años ya había recibido los más altos honores del Estado. Y llega al poder a la muerte de su padre Marco Aurelio. Muchos han insistido en que Cómodo lo mandó matar. Eso no parece posible. Y además no es necesario para completar la imagen de este salvaje, de este hombre tan cruel, de este hombre tan malvado. Un parricidio, o el parricidio, no es necesario. Le basta a Cómodo todo lo que está probado. Fue emperador. Como emperador tenía que hacer respetar las fronteras del Imperio Romano. Tenía unas fronteras que cuidar y fue enviado a que se ocupara de ese tema. Allá recibió los honores del imperio que nadie discutió. Y en lugar de continuar ejerciendo como guerrero, en lugar de defender a Roma y de defender sus fronteras, le encargó ese tema a generales muy ilustres que tuvo y que mantuvieron vivo el imperio. Pero se regresó a Roma. Se regresó a Roma a dedicarse a los peores excesos, a las mayores brutalidades. Era un hombre acosado por la crueldad, pero también por el miedo. Cualquier miedo que tuviera se convertía en la orden de ejecución inmediata contra sus amigos reales, que no eran pocos, pero contra sus amigos imaginarios, que fueron muchos. Inclusive ordenó, no solamente se divorció de su esposa, Crispina, sino que la envió al destierro y después la hizo matar. Y eso no digo que fue lo de menos, porque no puede ser lo de menos semejante atrocidad, pero que fue una entre muchas crueldades que cometió. El Imperio Romano tuvo que vivir 12 años, del año 180 al año 192 de nuestra era, a este salvaje. ¿Qué se dedicó? Calígula era un loco absoluto y total, dedicado al cultivo de su caballo y de otras estupideces parecidas. Nerón se dedicó al arpa, a la música, a la poesía. Qué gran poeta muere conmigo, dijo cuando tenía que morir por orden de los legionarios que lo perseguían. Este se dedicó a ser gladiador y entonces era lo que le gustaba y aparecía siempre en la arena, eso sí, con todas las seguridades de que el hombre o los hombres que iba a matar fueran completamente inofensivos. De eso tomaban cuidado sus seguidores, pero el pueblo rugía de entusiasmo cuando Cómodo mataba a sus enemigos. Dicen que en 735 actos de circo en los que participó, no como simple espectador, sino como actor en la arena, matando gente,
matando bestias, desde luego convenientemente organizadas para que las pudiera matar sin que corriera riesgo ninguno. Y mientras tanto, ¿qué hacía el Senado? Aplaudía, aplaudía y aplaudía, porque así son los mentirosos, así son los áulicos de todas las épocas, aplauden las peores atrocidades. Aunque ya no se pudo cumplir más esta historia, no se pudo desarrollar más, ya tenía demasiados odios encima y no tenía suficientes ni hombres a su servicio, ni espadas para ensangrentar, y murió víctima de un atentado en la que se dice hubiera podido intervenir su propia esposa, segunda esposa, Lucila. ¿Quién lo sabe? No importa. Lo cierto es que murió por el puñal, como por el puñal había vivido. Este salvaje, a quien soportó Roma porque decimos las instituciones romanas eran demasiado sólidas. Lo que habían dejado sus antecesores, Trajano, Adriano, había sido demasiado bien construido como para que este salvaje lo destruyera todo. Sin embargo, los daños al imperio fueron inmensos, fueron aterradores. La producción se vino abajo, el desorden cundió, el desánimo en las legiones fue inmenso, no suficientes para acabar con Roma, pero sí suficientes para que digamos a estas alturas y en todos los momentos de la historia que Cómodo, el emperador, hijo de Marco Aurelio, de semejante hombre lleno de virtudes, fue un salvaje que casi destruye a Roma y que destruyó los cimientos morales y políticos de semejantes instituciones. Un asesino, un salvaje, ávido de sangre, lleno de miedos, lleno de temores, pero eso sí, halagado y declarado 1000 veces victoriosos por un Senado lleno de gente servil, inepta, que se dejó dominar por el miedo en lugar de cumplir con sus deberes. Cómodo, años 180 a 192 de la historia, tan mortal para el imperio y tan dañino para las buenas costumbres como sus antecesores lejanos Calígula y Nerón. En un día como hoy fue asesinado Cómodo en el año 192 de nuestra era.